Muy buenos días. La lectura se encuentra en Primera de Reyes 13, del 1 al 10. Y Primera de Reyes 13, versículo 1 dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esta preciosa lectura que nos ha inspirado más de una vez, porque es un precioso pasaje. Podríamos hacer una serie solamente sobre este pasaje. Es muy grande, muy rico en ideas. En esta lectura nos encontramos con un profeta de Dios cuyo nombre no aparece, por lo que le llamaremos simplemente el profeta anónimo. Y se enfrenta con un valor destacable al rey Jeroboam. ¿Quién era el rey Jeroboam? Recordemos un poquitito que cuando se divide el reino por la mala administración de Roboam, la parte que se separa, se desciende de Judá, donde estaba la capital, comenzó a ser gobernada por otro rey, un rey blasfemo, un rey malvado, y fue así como hubieron 19 reyes en ese reino del norte, todos malos, ni uno solo bueno de acuerdo a las escrituras, todos blasfemos y que hicieron pecar al pueblo. Así que este profeta era un valiente, un gigante, ¿no? Porque le advierte, lo amenaza al rey sobre lo que iba a acontecer en los postreros días con los sacerdotes falsos, porque este rey Roboam había creado, había inventado, y lo dice así la escritura, por eso digo este pasaje da para mucho, había creado todo un sistema ceremonial, totalmente, dice, de su corazón. O sea, él inventó algo para que la gente no fuera a Jerusalén conforme a lo que debía ser, sino que se quedara allí. Entonces inventó altares, inventó un culto, inventó un sistema sacerdotal, inventó, y por lo tanto era de armas tomar. Y este profeta lo enfrenta y le dice lo que va a ocurrir: esos falsos sacerdotes que tú has ordenado, todos esos van a ser quemados en este mismo altar, huesos de hombres van a ser quemados aquí. Y además van a ser un rey, y esto es un milagro, muchísimos años antes que sucediera, le dice: van a ser un rey que se llamará Josías, y el cual va a hacer todo eso, va a purificar, va a limpiar este lugar.
Es una profecía muy, muy importante que la leemos rápidamente aquí, pero le está dando hasta el nombre del rey. Y efectivamente, más adelante nace un Josías, uno de los reformadores más grandes que hayamos visto en las Escrituras. Un tremendo temeroso de Dios que hizo exactamente todo lo que profetizó este profeta. El varón de Dios cumple con su misión. Ay, como ven ustedes, aquí uno puede decir, a ver, ¿por dónde va a ir el mensaje? Por aquí, por acá, por acá. Tenemos muchas posibilidades porque realmente es muy rico en ideas. Lo que vemos aquí es que este varón cumple con obediencia, con valor, con decisión. Realiza la labor que tiene que hacer. El rey incluso lo manda a prender, pero el Señor actúa a su favor y lo libera de una manera sobrenatural, milagrosa. Le invita luego a saborear los manjares de palacio, le invita luego a recibir ofrendas y él le dice, no, no, no. Por más rey que sea, por más que me ofrezca, no puedo aceptar nada de ti, ni quiero comer aquí, no puedo porque el Señor me lo ha prohibido comer aquí. Un 7 para este profeta. Sin embargo, la misión completa del profeta anónimo, solo concluiría una vez que regresara a su punto de origen, a su casa. En otras palabras, una vez que realizara la otra mitad del camino. Y es el título que primero di a este mensaje, la otra mitad del camino, porque es ahí donde nos vamos a enfocar. Lo primero, un 7. La historia no concluye aquí. Hubiéramos deseado que concluyera allí. Si hubiese sido un héroe moderno, hubiera terminado ahí, ¿no es cierto? Pero no termina ahí, lamentablemente. Hay mucho más que decir. Lamentablemente, por una parte, porque nos desilusionamos de este profeta después, pero es bueno para nosotros porque nos sirve como cual espejo en el cual vernos y ver nuestra relación con el Señor. Vamos a ver a continuación que este profeta comete 3 tremendos errores, o se da a sí mismo 3 concesiones que no debió haberse dado. Dice en Primera Reyes, y continuamos la lectura a partir del verso 11, hayamos llegado hasta el 10, dice lo siguiente: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ahora aparece otro profeta. Está el profeta anónimo y está este que se le llama el viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Este profeta, mira lo que le dijo, mira lo que habló, qué valiente, se atrevió a hacer eso, y el rey trató de apresarlo y la mano se le congeló y el profeta después oró y la mano volvió a ser restituida. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. El varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, cansadito estaba. Y le dijo, acuérdese que no podía ni siquiera beber en aquel lugar, así que había estado sediento, cansado, hambriento. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Qué tremendo. Al poco de andar aparece este otro profeta, el viejo profeta, el cual se entera de todo lo que ocurre entre Jeroboam y el profeta anónimo. Entre este otro profeta quiere probar al profeta anónimo
y le sale al encuentro mientras realizaba la otra mitad del camino, porque la Biblia dice que este anciano también era profeta de Dios. Es entonces que vemos que durante la otra mitad del camino, el profeta anónimo realiza 3 concesiones, se da 3 licencias, por así llamarlo. El viejo profeta, queriendo comprobar si el profeta anónimo era verdadero, le pone a prueba en forma muy sagaz, muy inteligente este anciano. Le dice que él también, bueno, que ahora empezó a mentir, ha recibido palabra de Dios. Yo soy profeta y he recibido palabra de Dios, y que en esa revelación Dios me ha dicho algo distinto a lo que te dijo a ti. Tú ya terminaste, mi viejo, tu misión, ahora Dios me ha hablado de nuevo. Tú estás muerto de hambre, estás muerto de sed. Parece que todo justifica lo que el Señor va a decir ahora. Ahora el Señor dice, come, ven a mi casa, bebe agua, ya terminaste, hombre, tu misión. Mentira. Ahora, habían 2 posibilidades. Si el profeta anónimo se mantenía firme, sí, estoy desfalleciente, por eso me encontraste sentado debajo de una encina. Estoy hambriento, estoy cansadísimo, estoy agotado, pero tengo que obedecer a Dios antes que a nada. Si se mantenía firme, eran puntos a favor de que sí era un profeta de Dios, porque un verdadero hijo de Dios se mantiene firme. Pero si dudaba o incluso accedía a escuchar las supuestas nuevas instrucciones, entonces era muy poco probable que fuera un verdadero varón de Dios, porque así no actuaban los varones de Dios. No actúan. La voz de Dios, hoy día, la tenemos aquí. La Biblia, su mensaje, no cambiará porque hombres, aunque sean tenidos por santos y rectamente religiosos como este anciano, digan otra cosa. Ni la opinión de todo el mundo entero es válida cuando se opone a la opinión de Dios. Ni la opinión de padres, madres, presidentes, reyes, pastores, autoridades, sociedades son más valiosas o tienen más autoridad que las palabras de Dios. La palabra de Dios es absolutamente verdadera y permanece para siempre. Hermanos, el origen de todas las sectas falsas se los tenemos aquí. Todas las sectas falsas del cristianismo, particularmente, han comenzado por alguien que ha dicho que tiene una nueva relación o revelación del Señor. Así nacieron los mormones, nacieron los testigos de Jehová, nacieron los adventistas, los solo a Jesús, etcétera. Todas las sectas falsas. Incluso selectos cristianos pueden decirte algo diferente a lo que dice la Biblia, como este anciano profeta, pero tú debes rechazarlo con toda la autoridad que te da Dios. Perdóname, tienes 40 años de buen testimonio, pero me estás diciendo algo que no está en la Escritura. Hasta ahí llegamos. No por nada, el sabio Salomón en Proverbios 1:10 dice, hijo mío, mira que es interesante, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero señores, es un engaño, no se trata de... No te puedes dejar engañar. Un hijo de Dios no puede dejarse engañar, no puede decirle, Señor, caí porque me engañaron. No, esa no es una excusa. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando alguien antes haya dicho la verdad y ahora te está diciendo algo que te lleve al pecado, no importa la autoridad previa. Aquí no vale la autoridad previa. Si no está conforme a la voluntad del Señor, es pecado. Pero me lo dijo tal y tal cosa, pero si está en un libro de este gigante de la fe que todos hemos creído y hemos seguido siempre, y hemos comprado y hemos regalado este libro. Sí, pero ahí está diciendo un error. Y cuando está errando, y es un error grave, puede ser una falta de ortografía, no hay problema, pero cuidado con los errores doctrinales. Es por ello que el apóstol Pablo es tan enfático y drástico cuando le advierte a los Gálatas.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra es anatema. Anatema significa maldito. Para nosotros resulta mucho más gráfica el maldito que el anatema. Gálatas 1:8. Claramente Pablo dice y lo repite, si aún nosotros, es decir, si aún un discípulo de Cristo o incluso un apóstol, esos somos nosotros a los que se refiere Pablo, si aún un apóstol, aún si yo mismo te dijere otra cosa de lo que ya está dicho respecto a Cristo, sea maldito. Aún si vieras un ángel del cielo, pero si me lo dijo un ángel, fue una revelación. Vean por favor un poquito cómo están iniciadas todas las sectas. Siempre hay un ángel, hay una revelación. ¿Y cuántos cristianos han pecado por revelaciones extrañas? Si aún un ángel del cielo viniera, pero os anunciara un evangelio diferente al ya predicado, sea anatema. No lo pongas en duda, no digas, ¿y si fuera verdad? No, ya empezaste y ya estás abriéndote. No, hermanos, lo que dice la Biblia no cambia, no va a variar. Nadie te lo va a poder decirte o darte una alternativa a lo que dice la Biblia. La Biblia está escrita para que tú sepas, para que yo sepa, para que sepamos lo que quiere Dios. Dios no se contradice, su palabra es eterna. Pero ¿cómo puedo evitar ser engañado? ¿Cómo puedo evitar caer? Muy simple, es tu deber saber la voluntad de Dios revelada en la Biblia. No es opción, no es un atenuante, es tu obligación, porque el Señor te va a juzgar por su palabra. Pero el Señor no lo sabía. ¿No tuviste una Biblia en tus manos nunca? ¿Nunca te lo dijo tu pastor desde el púlpito? ¿Nunca te lo enseñaron en la escuela dominical? No hay excusa. No lo da por excusa el Señor. ¿Cómo es la ley? Pásate una luz roja y dile al carabinero, pero es que no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Citado al tribunal igual. O sea, eres culpable por pasar la luz roja. Sepa o no sepa, porque es tu deber conducir a la velocidad que te permita ver la luz para empezar, y es tu deber absoluto ante la ley de Chile y creo que en cualquier lugar del mundo, conocer las leyes del tránsito si que estás manejando. Hay cientos de cristianos diciendo, pero ¿cuál será la voluntad de Dios en esto o en aquello? Y muchas veces no se dan cuenta que ya está escrita hace miles de años. ¿Pero qué están esperando? ¿Una revelación? ¿Un sueño? No te engañes. Volviendo a nuestro profeta anónimo, ¿no? Vemos que fue un prototipo de muchos cristianos. Es un prototipo de muchos cristianos, un ejemplo de lo que no se debe hacer, un ejemplo de desobediencia, aun cuando lo había hecho tan bien hasta aquí. El hombre no era un profeta falso, porque podríamos decir, pero es que era un hombre falso. No, era un buen hombre, era un profeta que cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Pero sí fue un ingenuo, un crédulo, y esto significó en este caso oír a hombres antes que a Dios. Él sabía sus instrucciones, él no debía dejarse influenciar, él debía seguir la otra mitad del camino con la misma firmeza que había demostrado en la primera mitad de su camino, que le llevó a cumplir una misión con tanta excelencia y en forma tan efectiva. Hijos míos, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Esta vez el engaño vino de otro profeta, increíble, de otro hombre de Dios. Pero no importa la fuente, Dios ya lo había hablado. Y él no debía escuchar otra fuente, por creíble que pareciera. Estas advertencias han quedado escritas para que todos los cristianos en todos los tiempos nos cuidemos de oír las voces de nuestro siglo, por más autoridad que parecieran tener. Cuidado aún con los libros cristianos que se escriben y que tienen títulos, pueden llegar a ser incluso muy conocidos. Primero, antes que nada, por sobre todo, está la palabra de Dios como autoridad máxima y suprema.
Si se pudiera responder un día cuando cada uno en su calidad, ya sea de hijo, especialmente, responder ante Dios, creo que muchos dirían: Señor, hice todo lo que el mundo hacía. Y la respuesta sería: por eso serás condenado. Debiste hacer lo que todo el mundo no hacía, pero que estaba escrito que debía ser. La segunda concesión vino muy rápido, siempre es así. La primera cuesta un poco, la segunda menos, la tercera casi nada. La segunda concesión la vemos en la continuación de nuestra lectura. Dice el verso 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, y le está mintiendo un profeta de Dios. Cuidado, no todo lo que salga de boca de un profeta es verdad. Yo también soy profeta como tú y un ángel. Ya creo que entiendo más todavía lo que dice Pablo. Si aún un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea maldito. Un evangelio. Ya. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Oye, estaba tan sediento el pobre hombre, tan cansado el pobre hombre, tan hambriento el pobre hombre, que parece que no lo pensó mucho. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Cito. Comenzamos con problemas serios, gravísimos. ¿Qué ha ocurrido, buen profeta? Comer pan y beber son cosas que Dios quiere que realices con acción de gracias y alegría. Eso no está en discusión. Eclesiastés mismo es tan bonito cuando lo dice, come tu pan con gozo y alegría, etc. Pero el profeta anónimo lo estaba haciendo hacer esto fuera de contexto en el que esto constituye una alegría. Para que sea una alegría tiene que ser un pan recibido con acción de gracia y como bendición de Dios. Estaba ahora en franca desobediencia. ¿Qué lecciones más prácticas hay aquí? ¿Cuántas aplicaciones podemos ver en este hecho, hermano? Aquí leemos una historia, pero se puede aplicar mucho. Hermanos queridos, vamos a algo muy común, que se habla muy poco del púlpito. Las relaciones sexuales también constituyen acciones que Dios ha establecido para que el ser humano las realice con acción de gracias y alegría. Pero también tienen un contexto, tienen que ser dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio está mal, dentro del matrimonio está bien. Comer este pan estaba bien, pero no en ese lugar, en ese momento. Él estaba realizando una misión. Fuera de contexto, no constituyen bendición, sino pecado y ofensa al creador del sexo en el caso, ¿no? El trabajo para el sustento también constituye una bendición y aun cuando está relacionado con el sudor de la frente, constituye alegría. Lo ganado con ese sudor y la bendición de Dios. Pero el trabajo, cuando aplaza el crecimiento espiritual, cuando desplaza a la familia, cuando destruye el cuerpo, cuando es asociado a la ambición, cuando enreda y atrapa, entonces está fuera del cauce de la creación y constituye pecado. Hay cosas muy buenas, pero las cosas tienen que estar dentro de un cauce. En este caso, el Señor quería que este hombre comiera y bebiera, por supuesto, no lo quería matar de hambre, pero estaba probando su fidelidad, su obediencia hasta las últimas consecuencias. Y comer, beber en ese lugar no era la voluntad de Dios que lo hiciera. Mi lección es en este punto, Sergio, cuídate de mantener las cosas en el cauce, donde deben ser, donde pueden producirse. Tercera concesión. Verso 19 está muy claro, lo leeré nuevamente.
Entonces, mira la palabra que usa aquí y te lo dice todo. Volvió con él. Volvió significa que volvió por el mismo camino. Porque el Señor le dijo, no vuelvas por el mismo camino. Quizás fueron un par de pasos, pero fue volver por el mismo camino. En realidad la concesión lo dice todo, es metafórica en sí misma, volvió por el camino. Todo cristiano, hermano, ha comenzado un nuevo camino desde el momento que fuiste renovado por el Señor, desde que abriste tu corazón, desde que el Señor te hizo una nueva criatura, cuando conociste a Cristo, no como lo conocías antes, sino que lo conociste como tu Salvador y lo reconociste, lo tomaste y naciste de nuevo, comienzas un nuevo camino. Esto me recuerda a Lucas, quizás un poco lejano en el tiempo, y alguien podrá decir, está un poco disociado de lo que está hablando, pastor, pero mira, ¿por qué te lo digo? Porque relatando los hechos acontecidos al apóstol Pablo, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, en Hechos 19:23. ¿Qué es esto, el camino? ¿Camino? Pues es una forma de llamar a la fe cristiana. Así se nos llamó, antes de ser llamados cristianos, se nos llamaba los del camino. Porque caminábamos con Cristo. Jesús dice, yo soy el camino. Y claro, primeramente hay que estar en el camino y después caminar en el camino. Así que se nos llamaba así, fíjate, los del camino. Los caminantes, de alguna manera. Es probable que esto naciera, por eso digo, de las palabras de Jesús, yo soy el camino, o también por la figura de los dos caminos que el hombre debe elegir en por qué camino va a caminar. El cristiano es un caminante que transita en una dirección y por un buen camino y no tiene permiso, lo repito por tercera vez, no es Alzheimer, todo a propósito, no tiene permiso para retroceder. Volver es sinónimo de traición. Es sinónimo de dar las espaldas a Dios. Como sinónimo de salvación o redención se usa el término conversión, siguiendo en el lenguaje del camino. Toda persona nace religiosa, pero en un momento determinado, cuando se encuentra con Cristo, se produce en él una conversión. Conversión significa esto: dar una vuelta en 180 grados. Eso es conversión. Un convertido es quien se ha dado un giro en 180 grados. Un cristiano es una persona que ha dado ese giro, dando la espalda al pecado y poniendo el rostro hacia Jesús. Volver por el mismo camino significa volver a dar un giro en 180 grados, ¿te das cuenta? Es volver hacia atrás. Ahí está el profundo significado de por qué no hay que volver hacia atrás. Y esta vez se deja a Cristo a la espalda, volviendo hacia la religión, volviendo hacia el sistema, volviendo hacia todo aquello de lo que hemos sido liderados, gracias al Señor, iluminados. Por ello, volver significa apostasía, traición, como decía, y el profeta anónimo debía mantener su ruta, dejando atrás a Jeroboam. Siempre Jeroboam debía estar a su espalda. A su espalda debían estar siempre los falsos sacerdotes. A su espalda debía estar el falso altar y regresar hacia el lugar donde había salido para cumplir su gran misión. Lamentablemente, al volver atrás, hizo tres cosas automáticamente. Volvió hacia la casa, ¿no? Había caminado, había pasado de largo por la casa del profeta, pero para llegar a la casa del profeta tuvo que retroceder. Ya, eso fue suficiente. Desobedeció a Dios, destruyó, bueno, esto también lo hizo Moisés cuando golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. Aquí también destruyó el simbolismo, la enseñanza de sus acciones. Los profetas hablaban y debemos seguir hablando hoy día los cristianos con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestro hacer. Y a veces destruimos todo eso. Somos vistos por los hombres, somos cartas leídas. Por lo tanto, es muy grave fallarle al Señor. Se hizo merecedor luego de un castigo ejemplar por parte de Dios, porque Dios tenía que demostrar que no aceptaba la actitud de este hombre.
¿Qué preguntas? ¿Te has visto alguna vez tentado a volver atrás? Yo creo que muchas veces. Seamos sinceros. Si la tentación está, las voces están allá atrás. Tus amigos. Mira lo que te estás perdiendo. Mira cómo has de disfrutar tu carne. Muchas veces se oyen voces a la espalda que invitan, y creo que esto es casi universal, si no significa que no haya tentación. El problema es ceder a la tentación. No seas fanático. Ven a recordar con nosotros nostálgicamente lo que eran nuestros días antiguos. Cuidado. Uno de los elementos de la filosofía del presente siglo dice insistentemente que cada persona debe seguir su camino, el que armonice contigo, con tus deseos, con tus pasiones, con tus gustos. Esa es la filosofía de Satanás, del mundo, de este siglo. La consigna podría resumirse de la siguiente manera: sigue tu corazón. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Sigue tu pasión, sigue tus instintos. Hay películas que muy emotivas que hablan de esto, nada más. Y para llevar adelante esta filosofía, sigue tu realización. Y no oigas el consejo de Dios ni de los que lo siguen. Por favor, esos son fanáticos. La Biblia es anticuada. No te destruyas por seguir la Biblia. Mentiras muy comunes. Respecto a esto, la Biblia dice lo siguiente, Proverbios 16, 2, 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre, sí, pero sigue tu instinto, sigue tu deseo, síguelo. No, si total eso es limpio, total no voy a matar, yo no voy a violar, yo no voy a robar al hacerlo. Pero estás defraudando a Dios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, lo dice claramente Proverbios. Y viene un punto y coma. Pero Jehová pesa los espíritus. Punto. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, serán ordenados. Todo parte con encomendar a nuestro Señor nuestras obras, nuestro futuro, nuestras decisiones, nuestros planes, y nuestros pensamientos serán entonces afirmados por Dios. ¿Has iniciado algún camino sin encomendarlo a Dios? Alerta, alerta, luz roja, detente y arrodíllate ante Dios pidiendo dirección. Estás cometiendo errores. Pero si no he cometido nada, si no he hecho nada malo. Sí, hiciste algo malo. ¿Encomendaste tu camino a Dios? Si no lo hiciste, ya empezamos mal. Si no lo has hecho, es seguro que piensas que se trata de un limpio camino. Cuidado, pues esta es la opinión de todos los que emprenden un camino, pero no puedes estar seguro si no lo has encomendado a Dios. Luego tus pensamientos serán afirmados. Puede que Dios confirme, puede que haga correcciones, o puede que te diga, detente, no, estás equivocado, no es por ahí. Y no se te ocurra, sin embargo, avanzar un paso más por ahí. Pero todavía hay algo peor que esto, sí. ¿Han iniciado algún camino sabiendo que es francamente contrario a la voluntad de Dios? Entonces te digo, ya estás en juicio. Y con mayor razón, detente y arrodíllate ante Dios pidiendo perdón con lágrimas. Todavía hay solución. Todavía hay solución. Pero detente y haz eso. La Biblia dice que antes de tomar un camino consultes con Dios. Repito, consultes. No le informes. Señor, voy a hacer tal cosa. No, si ya oré sobre esto. Señor, voy a hacer tal cosa. No, consulta. No le informes a Dios. Dios sabe de todo. Nos sirve informarle. Consulta. En muchos casos esto implica oración, a veces implica ayuno, muchas veces significa ayuda en oración con otros hermanos. A veces es mucho más simple, por supuesto. Y si la Biblia te lo dice, por ejemplo, ¿debo o no debo evangelizar a mi vecino? No necesitas mucho, ¿no? Solamente pedirle al Señor la oportunidad, el momento, aún eso, ¿no es cierto?, para hacerlo. Pero sabemos que estás en la voluntad del Señor, porque evangelizarlo es parte de nuestra misión fundamental en la vida.
La Biblia también nos da otro recurso. Dice varias veces que busques el consejo. Primero, con la máxima autoridad en la Biblia. Segundo, con personas temerosas del Señor y experimentadas en sus caminos. Y en tercero, muchas veces con personas expertas en algún tema. Por ejemplo, si tengo que comprar un computador muy específico, no le voy a preguntar al pastor porque el pastor poco sabe de computación. Tengo que hablar con un experto en la materia. Pero aún así, pedirle, Señor, guíame por favor para tomar esta decisión y para conversar sobre este tema. Y bueno, la cosa se puso malita, ¿no? Para este hombre. Fíjate que volvió, dice el 19, y con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, comiendo, bebiendo, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, es decir, al profeta anciano. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido, y mira cómo, de qué lo acusa el Señor, rebelde al mandato de Jehová. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sin atenuantes, sino que volviste, pero Señor, si fue un par de pasos, pero volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Los pecados los vemos como chistes muchas veces. Pero qué serio se lo tomó el Señor. Por comer, pobre hombre, qué injusto es Dios, diría hoy día la sociedad. Por volver un par de pasos, pero se hizo todo bien, nunca renegó de Dios. No, si no se trata de renegar, se trata de obedecer. La desobediencia es muy mal vista por el cielo, porque es desafiar a Dios. Pero estamos en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento será, pero ¿qué ocurrió con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de la iglesia? Estamos en la dispensación de la iglesia. Por cuanto mentiste al Espíritu Santo, y ahí cayó muerto uno. Al rato la otra persona vino con la misma mentira, mintiendo también al Espíritu Santo, y le dijo, ahí está el cuerpo de tu marido, que va a ser sacado junto con el tuyo, y cayó muerto ahí mismo. Hermanos, ¿qué pasa cuando se habla de la cena del Señor? Y Pablo dice, por haber chacoteado con la cena del Señor, por haber jugado con la cena del Señor, muchos de ustedes duermen, o sea, están muertos, han muerto. Hermanos queridos, no se juega con el Señor. No se juega con el Señor. Estamos en la gracia, en la época de amor, de mucho amor. Pero no se juega con el Señor. Pongan cuidado, pongamos cuidado. Sergio, pon cuidado. Pero no solo por el miedo a que me parta un rayo o caer muerto aquí mismo, no solo por eso, sino debe haber un temor genuino de no querer ofender a Dios. La primera mitad del camino del profeta anónimo fue excelente. La otra mitad del camino fue desastrosa, fue trágica. ¿Qué le sucedió? Vimos que realizó 3 concesiones fatales, pero si no son tan graves. No hay pecaditos y pecadotes y pecadazos. Pecado es lo mismo. Escuchó una voz ajena a la de Dios. Comió y bebió en lugar prohibido y regresó por el camino ya andado. Hermano, hermana, si la primera mitad del camino lo has hecho bien, te ruego encarecidamente que cuides tu caminar durante la otra mitad del camino. Nuestro camino termina en el cielo, en nuestra patria celestial.
el camino de este varón terminaba en su casa, en Judá. Estamos caminando la segunda parte de nuestro camino, muy probable, especialmente si has conocido a Cristo hace mucho tiempo. Que nunca se nos tenga que decir como Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Qué les decía Pablo? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué cambiaron? Gálatas 5:7. Padre Celestial, queremos, si estamos corriendo bien, queremos seguir corriendo bien, Señor. Si hemos caminado conforme a tu voluntad, queremos seguir caminando conforme a tu voluntad. Padre Celestial, yo te ruego que te manifiestes a nuestros corazones de forma potente en este minuto, Señor, y que tu Espíritu hable a nuestras vidas. Si hay que corregir cosas, corrijámoslas ahora, Señor. No después que arregle esto, otro, aquello. Ahora, hoy es el día de arreglar cuentas. Siempre es hoy. Señor, ni un minuto más en desobediencia, ni un segundo más, ni un instante más. Ayúdanos, Señor, a cambiar, porque queremos, Padre Celestial, hacer tu voluntad. Y sabemos que es delicado, peligroso no hacerlo, pero queremos hacerlo más allá de eso, Señor. Queremos hacerlo por amor a ti, por obediencia, por reconocer tu santidad, porque reconocemos, Señor, que mereces ser obedecido en todo. Y hay placer en ello, Señor. Hay placer en servirte. Hay placer, Señor, en buscar tu rostro. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.